Gracias, Eddie. Aquí estamos, amigos, como todos los domingos. Por ahora en el mismo horario, ¿no? 10:30 a 11:30. Yo tengo que dar gracias a Dios, de que el doctor Barba no se ha matado hace unos días. Se cayó en su casa y, claro, un viejo cayéndose, ¿no? Se hace daño, Volando por los aires, ¿no? Pero, Bueno, pero felizmente está todo bien. Sí, todo bien. Bueno, muy bien. Vamos a repasar, como siempre, las principales noticias de la semana. Mis enemigos dirían, mala hierba nunca muere, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Con qué empezamos? ¿Cómo? Con Pativilca. No, el tema fíjate, el presidente del Ecuador. El presidente del Poder Judicial advirtió que lo que ha sucedido en el Ecuador podría replicarse en el Perú. Y como esa opinión hay muchas. Y yo digo, si tuviésemos algo de memoria, podríamos recordar que esto ya se repitió y ya se dio en el Perú y multiplicado por 5, ¿no? Recordemos que aquí nos libramos hace un año y semanas, nos libramos de un golpe de Estado senderista. Si ese golpe de Estado se hubiese consolidado, hubiese sido la mayor tragedia de nuestra historia. Millones de peruanos hubiesen tenido que emigrar, ¿no? O sea, no se imagina usted lo que eso podría haber significado y que hubo como respuesta a ese fracaso un contragolpe, una conspiración nacional e internacional que nos tuvo 2 meses como país estancados, incendios, saqueos, muertes, ataques a aeropuertos, ¿no? Todo un vandalismo y una violencia feroz desatada contra el país, ¿no? Y sin embargo, gracias a los esfuerzos de las instituciones y de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, pudimos finalmente salir airosos, ¿no? Pero hubo una conspiración internacional que sí podría repetirse nuevamente en el Perú, ¿no? Pero no nos digan que no tenemos experiencia. Que no tenemos experiencia, nos sobra experiencia, ¿no? Y yo añadiría otra cosa, Pepe. Pasó con el Plan Colombia. Cuando Estados Unidos, y ahora parece que lo van a hacer con Ecuador, cuando Estados Unidos prestó especial atención a Colombia para la lucha contra el narcotráfico, se produjo, por lo menos para los cultivadores de coca y para los elaboradores de cocaína, un efecto globo. Es decir, como ya se les complicaban las cosas en Colombia, empezaron a entrar al Perú, en la zona del Putumayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es verdad que el especial énfasis que pueden poner Estados Unidos para ayudar al Ecuador en la lucha antinarcóticos, porque ese es el problema fundamental de Ecuador hoy día, aparte del tema político, es el tema del narcotráfico. Entonces sí puede haber un poco de consecuencia hacia el Perú, de que vean estos narcos, cosa que han hecho en Ecuador, dicho sea de paso, en los últimos 4 años, Pepe, 4 años. O sea, es un tema novedoso también. Entonces, efectivamente, hemos vivido cosas muy difíciles y muy difíciles que las hemos superado, pero cuidado, porque efectivamente nos puede afectar el efecto globo si es que Estados Unidos hace lo mismo que hizo en Colombia con el Ecuador. Sí, fue un intento feroz y salvaje por derribar todas las instituciones vigentes y ir a una asamblea constituyente que le permita crear una dictadura permanente. Sí, claro. Eso es de lo que nos libramos, ¿no? Y como Venezuela. La comparación es, permítanme esta comparación, lo que sucede en el Ecuador es producto de bandas criminales fundamentalmente. La diferencia entre un criminal comunista y un criminal es que los criminales solamente quieren plata, poder y territorio. Los comunistas quieren lo mismo, plata, también territorio, pero también quieren tu alma, tu conciencia, ¿no? Sí, claro. Y para eso prostituyen la historia, crean fantasmas, destruyen mitos y crean nuevos mitos, ¿no? Entonces, es una cosa muy seria lo que ha pasado aquí y lo que está pasando allá. Pero afortunadamente, la reacción del Ecuador ha sido imponente y ha sido fuerte, porque aquí cuando algo nos llama la atención, es raro, es extraño,
qué pasó, qué pisó, acostumbramos decir, ¿no? Lo mismo, se preguntaron los ecuatorianos hace unos días, ¿no? Y las respuestas están ante sus ojos, ¿no? Era la impotencia de un Estado que hace agua por todo lado, la corrupción de un sistema jurídico escandaloso que soltaba delincuentes. Habían infiltrado casi todas las instituciones del Ecuador y evidentemente querían hacerse con el país. Cuando el nuevo presidente se puso duro con el sistema de las prisiones e intentó construir unas barcazas fabricadas en Australia y en el Reino Unido, entonces viene la rebelión orquestada en todo el país. Completamente orquestada. Completamente orquestada, una rebelión muy fuerte, efectivamente, ¿no? Pero finalmente dominada. Hoy se acabaron los rehenes, tenían 170 rehenes, están todos libres. Y el presidente de Ecuador ha dicho con mucha claridad que ellos no van a negociar con delincuentes, que este no es un gobierno tibio, y agregó que son miles los casos de delincuentes y criminales que han sido liberados por el sistema jurídico. De ahora en adelante, los jueces y fiscales que apoyen a los líderes terroristas serán considerados parte de los grupos terroristas. A ver si de esta manera cesan las corruptelas en el Ecuador. Muy bien, ¿no? Esta es la firmeza que necesitamos en el Perú. Esta es la reacción que necesitamos de nuestras autoridades. Y sin embargo, hasta ahora no la vemos, ¿eh? Bueno, recordemos que allá... Sí. No, allá. Quería recordar el papel que cumplió Correa. Correa fue presidente desde el 2007 hasta el 2017. Y él, de cara al narcotráfico, por eso es que lo acusan de complicidad con el narcotráfico, cometió dos errores que podrían llamarse graves. Primero, no renovó el acuerdo de ayuda tecnológica de los Estados Unidos, que tenían una base en Manta. Y con esa base de infiltración, de espionaje y de presencia, hubiese sido muy difícil que las bandas de narcotraficantes pudiesen prosperar en el Ecuador. Exactamente. Entonces, cuando Correa no renueva este convenio tecnológico y virtualmente expulsa a los norteamericanos de Manta, esa fue una gran noticia para el narcotráfico. Y luego Correa, como hacen todo lo del grupo bolivariano, reforma la Constitución, crea una nueva Constitución y ahí establece lo que él llamó románticamente la ciudadanía universal. ¿Qué significa eso? Que cualquier ciudadano del mundo puede ir al Ecuador y sin importar sus antecedentes o su pasado, ¿no? Es decir, puede hacer una nueva vida en el país. Entonces, maravilla. Dijeron todos los carteles del narcotráfico, la delincuencia internacional. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces se fueron al Ecuador. En México, inmediatamente. En 5 años hace 5 años, Ecuador estaba en paz. Habían empresarios peruanos que se iban a invertir allá incluso, ¿no? Fueron avanzando y avanzando hasta meterse en todas las instituciones y un poco más, y se quedaban con el país. Afortunadamente han reaccionado, han logrado la unidad nacional en torno a la delincuencia, que es muy importante, y tienen el respaldo internacional de Occidente, comenzando por Estados Unidos, que ha destacado a algunos de sus mejores hombres para colaborar en esta lucha con el crimen organizado. Así que, muy bien, suerte al Ecuador y deseémonos suerte nosotros, porque la verdad, nosotros estamos con peores perspectivas que ellos ahora, ¿no? Y yo quiero resaltar una cosa, es verdad que es peligroso, o sea, a ver, siempre pueden haber, lamentablemente, abusos en la persecución de criminales, terroristas, etc. Siempre pueden haber y hay que desear que no los haya, y si los hay, evidentemente hay que investigarlos y sancionarlos. Ahora, y eso en los últimos días han circulado algunos videos que sí muestran un poco de abuso, ¿no? Sí. Algunos no tanto porque son burlas, otros sí son abusos que hay que tener cuidado, evidentemente. Pero sí hay que resaltar, digamos, la unidad a la que tú te has referido, sí, Pepe, porque es el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, e incluso los correístas, incluso la gente de Correa, y la prensa, sobre todo la prensa. Entonces, lo que a raíz de eso quería recordar algo que anunció el canciller peruano, ¿no? Que iba a haber una reunión, a propuesta del canciller peruano, iba a haber una reunión entre cancilleres de los países andinos, para ver este asunto del Ecuador y ver qué medidas se pueden tomar, ¿no? Yo
le he escrito al canciller y dice, si no se acuerda, si en esa reunión se limitan a hacer una serie de declaraciones o a programar otras reuniones, y será, en mi juicio, reuniones ineficaces, no intencionalmente, pero en la práctica ineficaces. Si no se acuerda, por ejemplo, un compromiso legal, objetivo, real, a la policía y a las Fuerzas Armadas para impedir que sean perseguidas, acusadas y condenadas por hacer uso legal de sus armas, que es lo que la Constitución les otorga en el cumplimiento de su deber, será una reunión ineficaz. Al menos deberían de comprometerse a asegurar que en nuestros sistemas de justicia sean coherentes con la definición de exención de responsabilidad penal. Fíjate, lo busqué en el diccionario, Pepe. Exención de responsabilidad penal. Y dice, ¿cuándo se excluye la responsabilidad penal? Y dice, hay 4 razones básicas que eximen la responsabilidad penal de un hecho punible. Legítima defensa, estado de necesidad, inimputabilidad de la persona y, lo más importante, obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. ¿Qué hace la policía y la Fuerza Armada cuando las mandan a restablecer el orden o a defender la soberanía? Cumplir su deber. Eso los exime de responsabilidad penal. Y por último, si hay que investigar las cosas, lo que no es lógico es que siga la caviarada esta de que se investiga en el fuero común. Que se investigue en el fuero militar, punto. Cuando es posible delito de función. Otra cosa es que un policía o un militar, fuera de su función, fuera de su servicio, pues cometa un abuso. Eso se juzgará en el fuero civil. Pero lo que es propio del fuero militar y policial debe de juzgarse en la justicia militar. Yo voy a empezar a hablar de eso, porque en el Perú nos hemos olvidado del fuero militar, y es, a mi juicio, importantísimo y justo para con los efectivos. Sí, bueno. Creo que todos los peruanos sabemos perfectamente lo que hay que hacer en el inmediato plazo, que es fortalecer a la institución policial, que es potenciar los servicios de inteligencia, proteger al policía y al militar en el cumplimiento del deber totalmente, al 100%, ¿no? Y por supuesto, salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como lobos al acecho están esperando cualquier error para saltar sobre el cuello de nuestros policías y de nuestros militares. Es un camino corto, pero para eso hay que tener valor. El presidente del Poder Judicial ha dicho bien, con mucha razón, que las autoridades deben de tomar las medidas necesarias para enfrentar la criminalidad. Muy bien, pero yo recuerdo que la policía capturó cientos de vándalos y de criminales, cientos, y sin embargo todos fueron liberados por fiscales y por jueces irresponsables. Todos. Entonces, ¿cómo pueden hablar de responsabilidad si no cumplen ellos con la suya? Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, lo mismo se puede decir de los terroristas que fueron juzgados y condenados justamente en el Perú, muchos de los cuales, a pesar de sus crímenes, fueron indultados o exonerados de pena por los gobiernos de Toledo y de Paniagua, ¿no? Ahí están las consecuencias. A ver, el comercio en su editorial central dice: la nueva refinería de Talara es el ejemplo más grande y caro de lo que ocurre cuando el Estado se empeña en fungir como empresario. Se dice que hay errores que se pagan muy caro, pero este es un error multimillonario. Y la nueva refinería de Talara pasará a la historia como uno de los más grandes de ellos. Y como tantas veces en la historia del Perú, se trata de un error por el que nadie se hará responsable. ¿Cómo que nadie se hará responsable? Pues en la práctica no va a haber responsables, Pepe. ¿Cómo así, por ejemplo? Eso es fácil. ¿Cómo así de 1.300 millones de dólares, que fue el precio original para la refinería de Talara, ahora resulta que las cifras se han ido a casi 8.500 millones de dólares? Esto es un monumento a la desidia y posiblemente a la corrupción, ¿no? Los culpables están a la vista.
ahí está Ollanta Humala, que inició esta barbaridad, ahí está el diario La República y distintos medios de comunicación, ¿no?, que llenaron al público de tonterías como: de repente no se gana mucho dinero, pero es un valor estratégico. Aquí nos estamos jugando la patria. Disparates así, ¿no? Sí, claro. Y fue así como nos metieron en este bulto que ahora lo vamos a analizar en el segundo bloque con un invitado muy especial, ¿no? Bueno, y hay que recordar una cosa, Pepe. Los responsables son Ollanta, el ministro Merino de la época, el ministro de Energía y Minas, Campodónico, por supuesto, el demagogo Campodónico, que además estuvo en Petroperú, Mome, por supuesto, La República y todo el rojerío. Todo el rojerío, ¿no? Como fomentando lo de la nueva... Más los caviares. Sí, que claro, les encanta, que les encanta un Estado fuerte, pero eso no porque gracias a un Estado fuerte ellos pueden sobrevivir, tienen más consultoría, más trabajo y más plata para ellos, ¿no? Por eso no les gusta un Estado pequeño, no, ellos quieren un Estado fuerte, grande, que les permita parasitarlos. Sí, pues. Bueno, yo quiero tocar el tema de Pativilca con Fujimori. Bueno, es evidente, a ver, y aquí explicación para los televidentes. La resolución 281-2017 de Justicia, que es la resolución mediante la cual se le otorgó el derecho mejor dicho, el indulto y el derecho de gracia, o sea, digamos la gracia, al expresidente Fujimori, que es la que cuya vigencia el Tribunal Constitucional del Perú ha sancionado. Ha dicho que es plenamente vigente, tiene calidad de cosa juzgada y tiene que ejercerse. Por eso es que Fujimori ha sido liberado. Bueno, esa resolución, ese indulto, es a la vez indulto y derecho de gracia, dice expresamente la resolución, respecto de las condenas y procesos penales vigentes. El caso Pativilca se inició por orden de la nefasta Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que has hecho referencia, a inicios del siglo. Es decir, cuando en el 2017 se le otorga el indulto y el derecho de gracia, ese caso ya estaba vigente. Por lo tanto, está incluido en el derecho de gracia. El indulto y la gracia tienen efecto de cosa juzgada. Los que saben de algo de derecho saben lo que significa calidad de cosa juzgada. Es decir, nadie lo puede mover. Entonces, lo que ha hecho Fujimori, y cosa que no le ha admitido el Poder Judicial, cosa que en mi concepto es una injusticia, es que el caso Pativilca se caiga respecto de Fujimori, por supuesto. Fujimori ha dicho que no le importa, él va a demostrar efectivamente que no tiene nada que ver en el tema, cosa que además es evidente para quienes no tenemos odio en la cabeza, y más allá de nuestras discrepancias con Fujimori, pero es evidente. Bueno, pero sigue la injusticia, lamentablemente, sigue el abuso, sigue el atropello al Estado de Derecho y concretamente a los principios fundamentales del derecho. Y se demuestra una vez más que los comunistas lo van a perseguir hasta la muerte. Así ¿no? es. Los comunistas jamás le perdonarán el delito de haber humillado y derrotado a sus camaradas del MRTA y de Sendero Luminoso, ¿no? Y aquellos que no tuvieron el valor de irse a la lucha armada y se quedaron en las ONGs para ejercer desde la legalidad la defensa de los terroristas, esos son los mayores cobardes y los mayores persecutores, ¿no? Y ahí están, y van a seguir detrás de Fujimori. La respuesta que ha dado el chino a mí me parece seria. Sí, claro. Yo no tengo ningún problema, que hagan los procesos que quieran. Yo voy a ese que me citen, yo iré y diré mi punto de vista, no tengo nada que ver con eso, es un disparate, ¿no? ¿Me bien? Así. Sí, claro. En la práctica, esperemos que no pase eso, pero es lamentable que haya un proceso que no debería existir, ¿no? Por lo menos para ese acusado. Otra noticia interesante. Revocan impedimento de salida contra Keiko Fujimori, Marvito, Jaime Yoshiyama,
y Pierre Figari. Era otro abuso, dicho sea de paso. Exactamente, ¿no? Es decir, Keiko podrá salir del país cuando lo desee, ¿no? Evidentemente hay algunas restricciones, ¿no? Pero este proceso es una barbaridad. Yo creo que algún día se estudiarán estos casos como el mejor ejemplo de una época oscura, ¿no? Abuso. Donde la justicia, Abuso de justicia. donde la justicia se puso al servicio de la política y hubo persecución política, malsana, perversa, ¿no? Que no se fijó límites y de una u otra manera envilecieron las instituciones. Y eso es algo que no debe de olvidarse, porque cuando la justicia se envilece es lo peor que le puede pasar a un país. Me dijo una vez un empresario y medio político también español, me dijo, cuidado con la dictadura De los jueces. de los jueces, que es la peor de todas. Así es. Y efectivamente, efectivamente, lo hemos sufrido, hay personas que lo han sufrido directamente. El caso, por ejemplo, de Jaime Yoshiyama, no podía salir de Lima, no podía ir al aeropuerto, aparte que no podía viajar, no podía ir al aeropuerto a despedir a sus nietos o a su esposa que se fuera de viaje. No podía salir de Lima. Como Callao es otra provincia. otra provincia, tenía que pedir permiso y a veces pidiendo permiso se lo negaban. No, es que no hay derecho, realmente no hay derecho. Bueno, por lo menos ahí se ha hecho algo de justicia. Ahora, la Fiscalía en el tema del golpe de Estado de Castillo sí se ha tomado en serio el hecho. Han solicitado 34 años de prisión para Pedro Castillo, 25 años para la premier Betsy Chávez y 15 años para Aníbal Torres. También hay varios encausados en la investigación por golpe de Estado. Este es un tema que todavía tiene para rato. Y si alguno de los encausados se anima a hablar o ir a la colaboración eficaz, evidentemente van a caer mandos policiales y mandos militares que estaban comprometidos con ese golpe. Por supuesto. Estaban comprometidos, y periodistas también, ¿no? Hay mucho pan por rebanar en este tema, y aquí sí hay que ir hasta el fondo, porque lo que hubo fue un intento de asesinar la República. Lo que hubo fue un intento de convertir a los fiscales y a los jueces en mayordomos de una dictadura. Y el que no se cuadraba frente a ellos lo iban o a encarcelar, a matar o a expulsar del país. Pero lo que se venía era un negosenderismo brutal desde el Estado. Así que las instituciones no pueden olvidar eso, ni a los responsables que quisieron asesinar esta débil e incipiente democracia, pero al menos donde aún se puede discrepar, ¿no? Oye, antes de irnos al corte, fíjense si no tendremos un gobierno de ineptos. Los peruanos sufrimos muchísimo, millones de peruanos sufren de caos en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el tráfico, en el tránsito interprovincial o local, inseguridad, por supuesto, que es el primer problema hoy día del Perú. Millones de personas no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen luz, etc. Sin embargo, el ministro de Defensa consigue un decreto o una resolución, sí, creo que es, junto con la presidenta Boluarte, que anuncia que van a destinar más de 1.000 millones de soles para construir el primer puerto espacial del Perú. A ver, dime si no hay ineptitud completa. O sea, ¿cómo es posible? ¿No le da vergüenza? No digo a la presidenta, porque ya sabemos cómo es. Al ministro de Defensa no le da vergüenza de presentar un objetivo de este tipo con todas las dificultades que sufre la ciudadanía. Es que en manos de estos incapaces estamos, lamentablemente. Oye, hace unos días, Rafael, 2 o 3, hubo un debate interesante en las redes y también en la televisión, en algunos canales, sobre las declaraciones de un personaje que hizo un comentario en este sentido. Un pobre es pobre porque quiere, y las oportunidades te las tienes que forjar. Bueno, entre iguales, de acuerdo, entre iguales, ¿no? Pero nacer pobre
o rico en un país como el nuestro, son como 20 años de desventaja para el pobre, ¿no? Por supuesto. Pedirle a Juanito, el hijo del pobre Juan, educado en un colegio fiscal, sin acceso a la tecnología, sin contactos y todavía subalimentado, que compita con alguna posibilidad de éxito, Claro. es lo mismo que esperar un milagro, ¿no? Aún así, hay muchos que lo logran, pero para la inmensa mayoría es fácil poder predecir su destino, Claro. es decir, mano de obra barata y vidas breves, cortas, Y por eso, sucias y también feas, ¿no? Pepe, y por eso es que no tiene perdón de Dios este tipo de dispendios, Así es. o como el de Talara, o como el de la Interoceánica, porque ese dinero, miles de millones de dólares, podría haberse destinado a educación, a salud, a infraestructura, etcétera, y pondría, por lo menos en mejores condiciones, a toda esa gente pobre. La pobreza en el Perú se empezó a reducir tremendamente con el segundo gobierno de Alan García y con una inercia en los 2 años siguientes. Luego, lamentablemente, por estos gobiernos últimos que hemos tenido, la pobreza ha vuelto a crecer nuevamente. Oye, se dice que el futuro es un libro cerrado, pero en este caso no lo es, porque aún antes de nacer ya podemos predecir su destino. Y estamos hablando, por supuesto, de igualdad de oportunidades, que es el gran reto que tenemos para poder garantizar una sociedad donde los menos afortunados puedan tener alguna posibilidad de pasarla bien, ¿no? Yo recuerdo a Rafael... Sí. Yo recuerdo hace ya unos años que estuve con Javier, con el líder de los Rojos, ¿no? Javier, que yo tenía una relación no de amigos, pero sí muy cordial y muy fluida con él. Estuve en Panamá y le invité a un almuerzo, por supuesto, ¿no? Yo era embajador y conversamos largo, ¿no? Y hablamos de ti también. Y yo le decía, oye, hablamos de lo que significa ser un revolucionario y el compromiso que ello conlleva con los más humildes, ¿no? Y le decía, si de eso se trata, le digo, tú no sales bien parado. Porque si te comparo con el hombre que estás criticando, que es Rafael Rey, yo te aseguro que es... A él no le gusta que hable de estas cosas, ¿sabes? Pero bueno, yo te aseguro que es mucho más revolucionario que tú en la práctica. Tú hablas de los niños y te preocupas por la educación, por ejemplo. Tienes palabras, pero no tienes hechos. Rafael no tiene palabras porque no habla de esto, pero sí tiene hechos. Él tiene una fundación pro educación que da educación a cientos de niños pobres, que les da una oportunidad de poder emerger y salir de la pobreza. Y como eso muchas cosas más, le digo yo. Pero acá de lo que se trata es de quitarnos las etiquetas y juzgar a los hombres no por sus palabras, sino por sus hechos. Y ahí tú y yo perdemos, le digo yo, porque yo he sido muy vinculado al Frente Obrero, he dado charlas por años en toda la República y he escrito el segundo libro sobre historia del movimiento obrero en el Perú, ¿no? Pero no he llegado a compenetrarme como debería de compenetrarme en los hechos, sí en las palabras, ¿no? Sí en las palabras, ¿no? Bueno, y eso orienta, y en cambio la mentalidad y la prédica de Javier Descanseco desorienta. Sí. Sobre estos temas en algún momento vamos a regresar, porque hay una gran confusión con estos conceptos de derecha, izquierda, ¿no? Izquierda, centro derecha, centro izquierda. Es muy importante tener las ideas claras y ubicar al electorado en lo que significa cada una de estas palabrejas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a una pausa y yo les cuento, a ver, volvemos. ¿De qué se trata? Vamos a venir con el señor Jaime Pinto Tabini. ¿Quién es este fulano? Bueno, es abogado graduado de la Universidad Católica y con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Más de 30 años de experiencia orientada a transacciones y operaciones internacionales. Y ha participado en diversos arbitrajes como experto en hidrocarburos y derecho societario. Y aquí viene la cuestión. Lo hemos invitado por esto, porque hay un gran debate. ¿Qué hacer con Petroperú? Se supone que mañana en el Consejo de Ministros se decide este tema.
Algunos dicen vamos a la privatización, otros dicen vamos al chatarreo, otros dicen vamos a darle 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares, ¿no? De nuestros bolsillos. Y otros dicen vamos a buscar un socio, ¿no?, que tenga mayoría en el directorio. En fin, sobre estos temas y la posible salida vamos a conversar con Jaime Pinto en el siguiente bloque.